Hola, maestro. Hola a todos. Maestro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Esteban. Y hola a todos nuestros estudiantes que ven este video. No, es un placer. Bueno, te pedimos que vinieras aquí para hacerte algunas preguntas sobre el aprendizaje del idioma español. Dado que los estudiantes quieren mejorar su español, incluyéndome a mí, nos encantaría escucharte. Gracias, Esteban. Y por supuesto, estoy aquí para ayudarte. Podemos empezar. Excelente. Sé que los estudiantes siempre te preguntan sobre consejos para aprender español. ¿Estoy en lo cierto? Todo el tiempo. Y es algo bueno porque demuestra que realmente les importa. Sí, pero ¿qué responderías si alguien te preguntara cuál es el consejo más importante para aprender español? ¿El consejo más importante? Bueno, ya di muchos consejos, pero los más importantes, supongo, piense en español. Y no te estoy diciendo que pienses en español avanzado. Por supuesto que no. Dependerá de tu nivel de español, pero lo que quiero decir es piensa en español todo el tiempo. No es necesario que sea un español perfecto. Solo piensa en ello. Te daré un ejemplo. El año pasado, quise comprarme un coche. Estaba loco por comprar un auto nuevo. Entonces hice un plan. Trabajé muy duro, pero siempre estaba pensando en ese auto, investigando sobre autos, precios, modelos, ofertas, características, todo lo relacionado con los coches, para tener más conocimiento al respecto. Estaba obsesionado con comprar un coche, pero luego de algunos meses, pude conseguirlo. Y lo sabía todo al respecto. El español es lo mismo. Investiga, aprende, practica, piensa en español. En otras palabras, haz del español parte de tu vida. No es un curso, es una cultura. Entonces, habla contigo mismo en español. Piensa en español. Traduce, canta, ríe en español. Creo entender. Y ese es realmente un gran consejo. Muchas gracias. Ahora bien, ¿cuál consideras que es la parte más difícil de aprender español? ¿Puedes decirnos? La parte más difícil, bueno, depende de la persona. He enseñado español durante 16 años y he tenido una gran variedad de estudiantes. Algunos de ellos luchan por aprender gramática. Para algunos de ellos, hablar es la peor parte y para otros la lectura. Ellos lo odian. Podría decirte que es gramática, pero hay algunas personas a las que les encanta aprender gramática. Dicen que es más fácil porque solo tienen que memorizar las reglas. Y para otros, dicen que la gramática es difícil y prefieren hablar. Dependerá de la persona. Pero, ¿sabes qué? Podemos hacer algo. Podemos preguntarle a nuestros suscriptores al respecto. Para ustedes, ¿cuál es la parte más difícil de aprender español? Haznos saber. Es una gran idea. Quizás podamos hacer un video respondiendo a sus preguntas. Maestro, tengo una pregunta importante para usted. ¿Por qué es difícil memorizar vocabulario nuevo?
Oh, esa es una buena pregunta. La última vez estuve hablando con un estudiante y me dijo, leo muchos artículos cada semana, pero todavía no tengo suficientes palabras para hablar con confianza en español. Otro estudiante me dijo, veo películas y series en Netflix, pero es difícil encontrar el vocabulario. Cuando hablo español, es como si tu cerebro no estuviera conectado a tu lengua. Exactamente, eso me pasa mucho. Empiezo una frase, pero me quedo atascado en el medio. Sabes exactamente lo que quieres decir, pero no encuentras las palabras correctas en español. Es muy frustrante, ¿no? Incluso podrías sentirte avergonzado de que tu español no sea tan bueno como te gustaría. Pero la respuesta no es difícil. Simplemente no los usamos. Quiero decir, las nuevas palabras que aprendemos. Aprendemos una nueva palabra o frase, pero no encontramos la oportunidad de utilizar este nuevo vocabulario. Entonces, no importa cuánto intentes memorizar. Si no lo usas, nunca lo integrarás a tu vocabulario. Lo expliqué en un video. Tenemos algunos videos sobre la memorización de vocabulario. Pero si quieres otro, háznoslo saber. Cómo memorizar nuevas palabras y frases. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. ¿Podemos realmente aprender español por nuestra cuenta? Sí puedes aprender español por tu cuenta. Por supuesto que puede, pero no es sencillo. O sea, es bueno tener un maestro que te guíe en este proceso, pero si no lo tienes, aún puedes aprender español por tu cuenta, pero tendrás que hacer muchas cosas. Y creo que lo más difícil es organizar tu tiempo y elegir tu rutina de estudio. Porque cuando tienes clases en una institución, sabes que tienes que llegar a una hora específica. Tienes que prestar atención al profesor, tomar notas y hacer lo que te diga. Es más fácil, pero cuando aprendes por ti mismo, no hay nadie que pueda guiarte. Luego tienes que ver videos, buscar tu propio método para aprender español, establecer tu rutina de estudio. Evalúate a ti mismo, evalúa tu progreso. Hay que comprobar muchas cosas. También puedo ayudarte con eso, si quieres un video sobre cómo aprender español por tu cuenta. Sería genial, porque hay mucha gente que aprende español con nuestros videos. Está bien. Próxima pregunta. ¿Profesor nativo de español o no? ¿Qué dices? Bueno, depende de tu objetivo. Creo que si quieres aprender las reglas del idioma español, entonces sería mejor tener un profesor que también hable tu idioma. No soy un hablante nativo. Pero si quieres practicar el habla y quieres conseguir un acento específico, entonces un profesor nativo estará bien. Como te dije antes, depende de tus objetivos. Eso es todo. Además, hay buenos y malos profesores, así que busca un buen profesor. Eso es más importante. Gracias, profesor. Tenemos más preguntas, pero tal vez no tengas suficiente tiempo.
Sí, eso es correcto. Pero hagamos algo. Puedes escribir tus preguntas sobre aprender español. Y responderé esas preguntas en un próximo video. Solo si tú quieres. Me encantaría hacerlo. Ya veremos. Muchas gracias. Dale me gusta a este video y comenta, por favor. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias